Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les presento el segundo tema, segundo contenido de este tránsito por la materia matemática. En esta ocasión vamos a hacer un repaso o un aprendizaje de función lineal. Seguramente en algún momento de su trayectoria escolar habrán visto función lineal porque está presente desde los primeros años del nivel secundario, ¿sí? Y obviamente tiene implicancia también en los últimos años de la secundaria. Bueno, como verán acá yo les voy a ir marcando con el cursor del mouse por ahí algunas indicaciones que requieran de señalizar en los gráficos. Bueno, la teoría nos dice que una función lineal es aquella cuya fórmula es y igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la función y b la ordenada al origen. Función lineal, como lo indica su denominación lineal, siempre que voy a graficar una función lineal me va a representar una recta, ya sea creciente o decreciente, de cualquier tipo de inclinación. Siempre el gráfico va a expresar una recta, ¿sí? Por eso función lineal, línea. Bueno, la teoría nos dice, es lo que yo les expliqué, m es la pendiente, b es la ordenada al origen. Pendiente representa la inclinación de la recta y ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje Y, ¿sí? Dice, cuando la variable x varía aumentando en 2 unidades, la variable y aumenta en 3 unidades. Esta variación representada por la pendiente de la recta, que es igual a 3 medios. ¿Qué quiere decir? Acá nos da un ejemplo, función lineal y igual a 3 medios de x más 1. El número que acompaña a x es el que se denomina pendiente. Y el número que no está acompañado con x es la que se denomina ordenada al origen. Si yo separo en términos, 3 medios, como acompaña a x, sería la pendiente, y 1 positivo sería la ordenada al origen. Si yo les dije que la ordenada al origen es el punto donde la recta corta el eje Y, vamos a la gráfica de esta fórmula de función lineal y efectivamente está atravesando en el 1 al eje Y. ¿Qué expresa este 3 medios de la pendiente? ¿Qué quiere decir? Que si yo me ubico en cualquier punto de esta recta, ¿sí? Por ejemplo acá en el 1, que es la ordenada al origen, avanzo 2 lugares hacia la derecha, positivos siempre es a la derecha, y subo 3 lugares hacia arriba, estoy describiendo la pendiente. La pendiente es 3 medios. El denominador, el número que está abajo, me dice cuántos lugares me muevo horizontalmente en el eje X, y el numerador, el número de arriba, me indica cuánto subo o bajo. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la recta, me dice que la pendiente es 2 unidades hacia la derecha horizontalmente, a la derecha porque es positivo, y 3 unidades hacia arriba porque también el 3, que me dice cuántas unidades subir, es positivo. Si hubiese sido negativo el 3, yo en lugar de este punto de subir 3 unidades, hubiese bajado 3 unidades. Lo mismo para el 2. Si el 2 hubiese sido negativo, me hubiese hecho el movimiento hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a la composición de la fórmula. ¿Sí? Otro aspecto también a considerar, que es como habíamos visto en el trabajo práctico anterior, interpretación de gráficos, la raíz de una función lineal también es, disculpen acá que se me aparecen pantallas de correos, bueno, sigue apareciendo. Como les decía, como habíamos visto en interpretación de gráficos, trabajo práctico 1, la raíz o cero de la función es el valor donde mi gráfica atraviesa el eje X, ¿sí? En este caso podemos observar que es un poquito más de menos 0,5.
Se los aclaro porque en algunas actividades se los pregunta. Bueno, acá vemos otro ejemplo de función lineal. En este caso es y igual a menos 2/3 de x más 3. Si yo les digo cuál es la pendiente, recordemos que la pendiente es el número que acompaña a x, en este caso sería menos 2/3, y cuál es la ordenada al origen, en este caso sería 3 positivo. ¿Qué diferencia hay con la anterior recta? La diferencia que hay con la anterior recta es que si nosotros recorremos de izquierda a derecha, es creciente esta recta y su pendiente es positiva. En cambio, en la que estábamos observando recién, si observamos la gráfica de izquierda a derecha, decrece y como vemos, su pendiente es negativa, ¿sí? La descripción del gráfico dice que cuando la variable x aumenta en 3 unidades, me ubico en cualquier punto de la recta, en este caso se ubicaron acá, aumentan 3 unidades, es decir, me desplazo 3 unidades hacia la derecha, la variable y disminuye 2 unidades. Si yo recorro por el eje Y para ir a otro punto de la recta, bajo 2 unidades, termino en el otro punto de la recta. ¿Sí? Quiere decir que esta recta es decreciente ya que su pendiente es negativa. ¿Sí? Cuando la pendiente es negativa, la función lineal es decreciente. Cuando es positiva, es creciente. Bueno, luego dice que la raíz de una función es la abscisa del punto en donde la recta interseca el eje X. ¿Sí? Eso es lo que le había dicho. Interseca es cortar. Si vamos al lenguaje coloquial, interseca refiere a cortar. Entonces, si yo recorro la gráfica de esta recta, que es decreciente, toca o corta el eje X en este valor. Yo a simple vista puedo decir es un poco menos que 4,5, casi 4,5 de x, pero obviamente en matemática existe la exactitud y podemos calcular ese valor analíticamente. Quiere decir que lo podemos calcular en forma de cálculo. Dice, por ejemplo, para encontrar la raíz en el segundo caso, que es el que estamos viendo de la recta decreciente, que estábamos viendo, para encontrar la raíz, es decir, el punto donde la recta toca el eje X, se debe plantear la siguiente ecuación. Copian la función, en este caso que tenemos acá, menos 2/3 de x más 3, copio la función y lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Lo igualo a 0 porque en este punto donde yo sé que la recta atraviesa el eje X, si me traslado al eje Y, ¿en qué valor estoy? En 0. Entonces yo quiero saber mi función cuando Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? Es decir, voy a averiguar exactamente cuánto vale ese punto. En qué zona de la recta IX está ese punto. Entonces, la función la igualo a 0. ¿Sí? Bueno, esto es una ecuación de primer grado. No sé si recuerdan, chicos, si no, después me preguntan tema de resolución de ecuaciones, pero bueno, voy pasando de un miembro a otro, el 3 está sumando, pasa restando, y luego este menos 2/3 que está multiplicando, porque cuando entre un número y una variable no hay nada, ahí siempre se encuentra por convención matemática un por, ¿sí? Multiplicación. Como el menos 2/3 está multiplicando, pasa dividiendo. O sea, acá falta un paso, pero te quedaría menos 3 dividido menos 2/3, que te da como resultado 9/2. Digo 9/2, por ahí se me complica pensar a qué equivale 9/2. Recordemos que la fracción se puede considerar como una división, como un cociente. Entonces hago el número de arriba dividido el número de abajo. Si hago 9 dividido 2 me da 4,5. Voy acá a corroborar y sí, efectivamente el punto está en 4,5.
Yo a simple vista lo dije estimativamente, aproximando visualmente, pero desde lo analítico puedo confirmar que el 0 raíz de la función lineal que estamos analizando es 4,5. ¿Sí, chicos? Bueno. Seguimos. Bueno, acá hay un test de comprensión. Eso lo leerán, analizarán en base a la teoría. Después les pide el punto 7. Marquen con una cruz las fórmulas que corresponden a una función lineal. Luego indiquen la pendiente y la ordenada al origen. Tengan en cuenta, algo que voy a señalarles ahora en la fórmula, que la x de una función lineal no está elevado ni a la 2 ni a la 3, ni, bueno, puede ser a cualquier número, ¿no? Sino que la fórmula de una función lineal, su x, generalmente no tiene ningún número arriba, pero por convención matemática se sabe que es un 1. Así que tengan en cuenta que la estructura de una función lineal siempre tiene que tener un término o nada, porque también cuando no hay nada se asume que es 1, acompañando a una x. Siempre tiene que estar presente la x, pero así de simple, no elevada ni a la 2, ni a la 3, ni a otro número, ¿sí? Como no está elevado a nada, por convención matemática se dice que le corresponde un 1. Bueno, estábamos acá. Bueno, este punto lo tienen que analizar ustedes. El punto 8 les pide que completen las tablas y representen gráficamente las funciones. ¿Cómo se completan estas tablas? Nos da la fórmula, deducimos que es una función lineal porque aparece x acompañado de un número y x está elevado a la 1 por convención matemática. Entonces, esta es la fórmula, y igual a 2 por x. Entre el 2 y el x no visualizamos ninguna simbología de cálculo, pero también por convención matemática se asume que ahí hay un por, una multiplicación. Entonces, si a mí me dice que x vale menos 2, yo en lugar de x tengo que poner ese menos 2. Entonces hago la cuenta, 2 por menos 2 me da menos 4, ¿sí? ¿Qué hago con eso que me da? Tengo que volcarlo en el gráfico. Me dice que cuando x en el eje x, x vale menos 2, ahí sí pueden ver el cursor del mouse. ¿Cuánto vale y? Menos 4. Entonces bajo hasta menos 4 y ahí tendría el primer punto de mi recta, ¿sí? Ahí sería donde estoy señalando con el mouse el primer punto. Hacemos otro ejemplo. Cuando x, me dice cuando x vale menos 1. Voy a hacer la cuenta, es 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Entonces me queda el punto menos 1, menos 2. Menos 1 para x, me sitúo en menos 1 de x y me dio menos 2, bajo hasta el menos 2 y ahí tengo el segundo punto. ¿Sí? Bueno, y así voy completando, me van a dar puntos, los voy a unir y voy a tener la recta. Lo mismo para el punto B, solo que en el punto B tienen agregado un más 2, ya tienen dos términos. Por ejemplo, si tomo que x se vale menos 2 por menos 2 es más 4 más 2 me da 6. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 6. Entonces voy al menos 2 de x y subo hasta 6. Bueno, acá se quedó corto, porque sería ahí, ¿sí? Marco los 5 puntos y ahí voy a tener la gráfica de la recta. Bueno, el punto 9 les plantea un problema. Dice: un taxi cobra un costo fijo de 10 pesos y 8 por cada kilómetro. ¿Cuál es la fórmula que representa la situación? ¿Cuál es la pendiente, la ordenada? Completen la tabla y representen en un sistema de ejes cartesianos. Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen ustedes, ¿sí? Recuerden que acá les dice un costo fijo
y 8 por cada kilómetro recorrido. O sea, 8 va a depender de cuántos kilómetros, el precio del viaje va a depender de cuántos kilómetros se recorra. Así que les doy una aproximación que el 8 va a estar acompañado por X. Le va a quedar 8 por X más el valor fijo que son los 10 pesos. Les aproximo ahí la fórmula, pero igual no quiero explicar tanto porque es para que ustedes analicen y lo resuelvan. ¿Sí? Igual cualquier cosa me irán preguntando, chicos, no hay problema. Bueno, y el punto 10 dice, representen las siguientes funciones lineales en un mismo sistema de ejes cartesianos. Les recomiendo que para hacer esta representación realicen lo que hicimos en el punto, ya les digo, en el punto 8, ¿sí? Utilicen este modelo de ejercicio. Hacen la tablita de valores, ponen la fórmula y lo resuelven de la misma forma, ¿sí? Con tablita de valores. Más adelante, seguramente en el próximo trabajo práctico, vamos a aprender a representar funciones lineales sin necesidad de hacer la tabla de valores. Pero a modo introductorio es para que refresquen la dinámica del uso de una tabla de valores y luego llevarlo a un gráfico. Bueno, y en el punto 11 les dan la función lineal, les dice cuál es la pendiente, cuál es la ordenada, si es creciente o decreciente o constante y cuál es el cero raíz. ¿Sí? Eso lo tienen que completar. Luego hay un verdadero o falso. Y finalmente en la última página dice calculen en forma analítica los ceros de la función. Luego representen las rectas en un sistema de ejes cartesianos. Bueno, acá les pide que calculen el cero o raíz de la función, que es lo que vimos al principio, y también les pide que grafiquen. Lo mismo les recomiendo que hagan la tablita de valores para graficar cada recta. ¿Sí? Bueno, chicos, eso sería el tema de hoy, función lineal, introducción a la función lineal. Bueno, y finalmente tienen un desafío de mente activa que los invita a resolver un problema que es similar al que vimos del taxi, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, consulta, me preguntan, ¿sí? Que tengan buena semana y bueno, estamos en contacto. Les mando saludos.